Eyacular todos los días, ya sea por masturbación o relación sexual, ¿es bueno para tu salud sexual? ¿Es bueno o es malo? ¿Es un buen hábito o es un villano para tu vida sexual? Lo entenderás ahora para ver si vas por el camino correcto eyaculando a diario o si vas por el camino equivocado. Quédate conmigo hasta el final y vamos con el video. Mi nombre es Mateus Ferreira Amaral, soy urólogo especialista en salud sexual masculina y si quieres agendar una cita o evaluación conmigo, el enlace está en la descripción y el código QR aquí en pantalla. Amigos, existen algunos conceptos que son conceptos sin base científica. O sea, es hasta difícil tener alguna prueba científica de que si dejas de eyacular, guardarás tu energía vital para otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, para una relación sexual de hecho interpersonal o incluso para situaciones del día a día, tu vitalidad, ¿no?, estaría en ese líquido eyaculatorio. Entonces, al eyacular, tú gastas vitalidad, gastas energía. Hay muchas teorías sobre esto y respeto a quien lo crea. Ya hablé de esto en otros videos aquí y alguien aquí abajo vino a criticarme y tal. No es que me importe, pero no hay por qué enojarse por eso. Solo digo que no tiene mucha base científica. No es que no sea verdad, ¿no? No estoy aquí para decir si es verdad o mentira. Pero ese beneficio de no eyacular es algo sin mucho sustento científico. Otra cosa que hay muchos estudios que ya dijeron esto, y algunos más recientes, que mostraron que quien eyacula todos los días elimina toxinas. Cuanto más eyaculas, más toxinas eliminas. Eso puede ayudar a tu salud prostática, incluso funcionando como una protección contra el cáncer de próstata. El último estudio publicado sobre esto evaluó a pacientes que tuvieron cáncer de próstata y miraron hacia atrás. Fue un estudio retrospectivo y vieron que pacientes que eyaculaban menos, ¿no?, tuvieron mayor incidencia de cáncer de próstata. Esos estudios relativamente recientes de 2016-2017 son estudios poblacionales. Hacían entrevistas con la población y luego sacaban conclusiones con análisis retrospectivo. O sea, hacían la entrevista, recolectaban los datos y miraban hacia atrás. Este es el tipo de estudio que no tiene mucha relevancia en el medio científico, porque cuando haces ese movimiento de mirar hacia atrás, hay una serie de sesgos. La memoria del paciente, tienes que confiar en la información de ese tipo. ¿Será que está diciendo algo que es relevante o no? El hecho es que esos estudios mostraron que pacientes que eyaculaban más de 21 veces al mes tuvieron menor incidencia de cáncer de próstata. Son estudios interesantes, siempre que salen generan mucha discusión, mucha gente habla de ellos, pero básicamente, para que te des una idea, no hay ninguna recomendación de ninguna sociedad brasileña, americana o europea de urología que haga este tipo de recomendación. Mira, eyacula más para tener menos cáncer de próstata. En mi opinión, no existe esa protección para el cáncer de próstata. Creo que es algo mucho más, una asociación que nos gusta hacer cuando hacemos preguntas, ¿no? Este trabajo promueve nuestro razonamiento y varias asociaciones que no siempre son reales. Verás que al entrevistar, la mayoría de los hombres con cáncer de próstata estaban casados. Si te casas, riesgas más cáncer de próstata. Es una asociación tonta. Muchas veces estos trabajos retrospectivos, por más que tengan análisis estadístico detrás, no son tan simples. Existe un análisis que arroja esa conclusión con significancia estadística, pero este trabajo retrospectivo es un trabajo lleno de sesgos que disminuye la significancia científica de este tipo de trabajo. Por lo tanto, yo particularmente no veo ventaja para la próstata en relación a eyacular más veces. Ahora, lo que sé, y hay mucho trabajo científico que lo demuestra, es que tener una compulsión por la masturbación, aumentarla mucho, ese mucho, lamentablemente no tenemos un límite para eso. Asociar la masturbación con la pornografía es algo malo, perjudicial para ti. Ya hay trabajos de neuroimagen, de liberación de dopamina en la actividad pornográfica, que eso te desestimula a tener relaciones interpersonales. Te desestimula a tener muchas veces encuentros sociales, porque eres adicto compulsivamente a la pornografía, a la masturbación. Entonces, esto creo que es lo que está más consolidado. El consumo de pornografía está consolidado como algo perjudicial para tu mente. La masturba tiene algunas ventajas, ¿no?, en la liberación de hormonas, de endorfinas, para desestresarse,
pero también si es algo compulsivo, pasa el límite y entonces empiezas a experimentar el lado negativo de la masturbación en exceso. El aislamiento social, muchas veces no logras eyacular en una penetración, ¿no? Porque estás acostumbrado a la fuerza y a la presión de la masturbación. Entonces, muchas veces o bien te quedas idealizando tanto el encuentro interpersonal que no logras eyacular. Entonces, la masturbación en exceso, y ese exceso lamentablemente no tiene un número mágico. Tienes algunas percepciones con las que notas que es excesivo. Paciente que se siente mal tras la masturbación. Paciente que se masturba en lugares inadecuados, como en una boda, en un gimnasio. Paciente que pasa horas de su día masturbándose. Paciente que prefiere masturbarse que tener una relación interpersonal. Entonces ves que se pasó del punto. Pasó del nivel de lo saludable. Les voy a dejar aquí un video en el que hablo sobre lo que sucede si dejas de masturbarte. Dejaré el enlace aquí en la descripción y hasta la próxima.